Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática, lección 11, Anhelo de Más. El Antiguo Testamento está lleno de figuras, sombras y rituales que, aunque a menudo descuidados por los cristianos del siglo XXI, tienen un profundo significado espiritual. Las lecciones que se enseñan en estos tipos son ricas en significado y, entendido correctamente, mejoran enormemente nuestra vida espiritual. Toda la historia de Israel es un ejemplo de nuestro caminar cristiano con Dios. Mientras los israelitas fueron librados milagrosamente de la esclavitud egipcia, atravesaron el Mar Rojo, comieron maná en el desierto y bebieron de la roca en su viaje, nosotros también estamos en un viaje espiritual, amados. Y Cristo providencialmente nos libera de la esclavitud del pecado, nos conduce a través de las aguas del bautismo, nos nutre con el maná de su palabra y apaga nuestra sed furiosa en el desierto de este mundo a través de su propia vida. Dios le ordenó a Israel que construyera un santuario en el desierto para que Él morara entre ellos. Este santuario se construiría de acuerdo con el modelo de la realidad celestial. Todo sobre su construcción y servicio revela verdades eternas en el Cristo viviente. Jesús está representado en cada ofrenda. Todo el sacerdocio, todo mueble y cada servicio apuntan hacia Cristo. Y el sistema de sacrificio de derramamiento de sangre presagia la sangre derramada de Cristo. El objetivo de la liberación de Israel y su viaje para salir de Egipto a la tierra de Canaán, también es una lección para nosotros, porque la tierra prometida está ante nuestra vista y vamos hacia allá. La tierra prometida para ellos les proporcionaría el descanso terrenal, para nosotros el descanso celestial. Y el reposo del sábado presagió ese reposo más amplio en Cristo y fue un precursor del reposo que Dios tenía previsto para ellos en la tierra prometida. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El Museo de Arte de Queens, en Nueva York, en los Estados Unidos, se alberga un modelo arquitectónico de la ciudad más grande del mundo que muestra todos los edificios de Nueva York. En una escala de 1 al 1200, donde 2.5 centímetros o 1 pulgada corresponden a 33 metros, o sea, 100 pies. Cubre casi 870 metros cuadrados, o sea, 9.335 pies cuadrados. Esa maqueta, originalmente 100 artesanos que trabajaron por más de 3 años para completar el proyecto, la terminaron en 1964. Este se actualizó en la década de 1990, por lo que no refleja el paisaje urbano del 2021. Es una copia asombrosamente intrincada y detallada del original. Sin embargo, finalmente continúa siendo solo eso, una copia, un modelo, una representación de algo más importante, más grande, más profundo y mucho más complejo que el modelo en sí, la realidad misma. En realidad, así son todos los modelos. No son los originales, sino solo funcionan como símbolos de los originales. Pero un modelo nos ayuda a captar la esencia del original, así como una ilustración nos ayuda a comprender una verdad, pero nunca podrá reemplazarla. Está allí para ayudar a las personas a comprender mejor de qué se trata el original. Y las Escrituras están llenas de modelos en miniatura, de actividades e instituciones que apuntan a realidades celestiales más grandes. Hebreos 4 nos ayuda a descubrir una de esas realidades en lo que respecta a la cuestión bíblica del descanso. Bueno, vamos a leer nuevamente 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer esos primeros 11 versículos y nos dicen: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, el término griego que utiliza aquí, traducido como ejemplo en la mayoría de las traducciones españolas, es tipos. En español, la palabra tipo se basa en ese sustantivo griego. Un tipo o ejemplo nunca es el original, sino una especie de símbolo o representación de este. Es un modelo de otra cosa. En Hebreos 8:5,
ofrece un buen ejemplo de esta clase de relación. Dice, los cuales, o sea, los sacerdotes del sacerdocio del servicio del templo del Antiguo Testamento, dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ves? Este pasaje de Hebreos destaca el vínculo directo entre las realidades celestiales y las terrenales. Y luego cita Éxodo 25:9, donde Dios dijo a Moisés que construyera el santuario en el desierto conforme al modelo que se le había mostrado en el monte. La cuestión es que el santuario terrenal y todos sus rituales y todos sus procedimientos eran ejemplos, símbolos, modelos, figuras de lo que está sucediendo en el cielo con Jesús como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Con esto en mente podemos entender mejor de qué estaba hablando Pablo en 1 Corintios 10, porque todas las festividades apuntaban a una etapa en el plan de salvación. Y en estos versículos, Pablo revisa algunas de las experiencias claves del pueblo de Dios en el desierto camino a la tierra prometida. Dice, nuestros padres, se refiere a sus antepasados judíos que salieron de Egipto, que estuvieron bajo la nube, que atravesaron el mar, y por lo tanto todos fueron bautizados a una nueva vida libre de esclavitud. Pablo considera que estas importantes estaciones del viaje, por decir, las paradas por el desierto, son un tipo o un ejemplo del bautismo individual. Si seguimos los pasos de la lógica de Pablo, la referencia al alimento espiritual debe referirse al maná. También dice que Israel bebió de la roca, que Pablo identifica como Cristo. Piensa en Jesús, por ejemplo, como el pan de vida y como el agua de vida. Y ahora todo cobra mucho sentido. Vemos que el Antiguo Testamento no es algo del pasado, sino que trae lecciones tremendas para comprender el cumplimiento del Nuevo. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que el uso que hace Pablo de las historias del Antiguo Testamento como un ejemplo de revelación de las verdades espirituales que se puede aplicar a los cristianos individuales hoy, es muy clara. Porque el sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento, como el que se encuentra en Levítico, ofrece más ejemplos de los que vimos durante los estudios anteriores y lo que vimos hasta ahora y lo que hemos estado estudiando. Son símbolos del Antiguo Testamento que apuntan a verdades del Nuevo Testamento. Por eso es difícil entender el Nuevo si no estudiamos el Antiguo. Aunque los lectores modernos de la Biblia a menudo pasan por alto estos ritos, resulta que estos contienen muchas verdades espirituales importantísimas que pueden ser de gran valor para quienes la estudian. Un rito es un excelente comunicador de valores e información y debe entenderse en su contexto. Por lo general requiere un tiempo específico y una ubicación particular y una secuencia predeterminada de acciones para que sea eficaz. De hecho, cuando leemos los preceptos bíblicos del Antiguo Testamento con respecto al sacrificio, queda en claro que Dios dio detalles muy específicos sobre lo que se podía sacrificar y cuándo, dónde y qué ritual y procedimiento seguir. La sangre y el derramamiento y la aspersión de sangre eran fundamentales para muchos de los ritos, por supuesto. Esto no es algo atractivo, ni se suponía que lo fuera, porque se trata de la cosa más fea del universo. Y eso es el pecado. Ahora, ¿qué papel exactamente desempeñaba la sangre? ¿Y por qué tenía que colocarse en los cuernos del altar? Si bien la mayoría de los ritos relacionados con el santuario aparecen en forma prescriptiva, es decir, dan instrucciones sobre cómo hacerlo, no siempre incluyen todas las explicaciones. No se incluyen. Quizás sea porque el pueblo ya sabía lo que significaba todo. A fin de cuentas, el pueblo de Israel captaba el significado de la sangre. No obstante, el ejemplo tomado de Levítico contiene una importante explicación, y aquí está Levítico 4:35. Le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Por lo tanto, la sangre era clave en todo el proceso de expiación, el medio por el cual los pecadores podemos ser justificados ante un Dios santo. Por lo tanto, lo que vemos con estos sacrificios es un tipo, un modelo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor.
Piensa cuán grave debe ser el pecado que hizo falta el sacrificio propio de un miembro de la deidad, Jesús, para poder expiarlo. Bueno, además de los ejemplos que ya hemos visto, esta idea de tipos y símbolos también se puede aplicar al concepto bíblico de descanso. Para ver esto, vayamos al libro de Hebreos. Hebreos 4, 1 al 11, nos dice lo siguiente. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, el tema de la perseverancia y la fidelidad es muy importante aquí. Aunque aquí se habla del sábado, el principal objetivo de estos versículos y los anteriores es realmente un llamado para que el pueblo de Dios persevere en la fe, es decir, a permanecer fiel al Señor y al Evangelio. Estos pasajes recuerdan al lector y a los que estamos escuchando y participando en esta lección que debe tomarse en serio las lecciones aprendidas de la conducción de Dios en el pasado. Dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Presta atención, quiere decir, esta es una oportunidad. Y el pasaje sigue diciendo que Israel oyó el Evangelio, pero la palabra no les sirvió de provecho. En otras palabras, hicieron oídos sordos. Y en lugar de que su fe se fortaleciera con la confianza y la obediencia, eligieron la rebelión y por lo tanto nunca experimentaron el descanso que Dios quería para ellos. Por eso Hebreos 4 apunta a una estrecha relación entre la fe y el descanso. Amados, podemos entrar en el reposo de Dios solo cuando creemos y confiamos en aquel que prometió reposo y que puede cumplir esta promesa. Y ese es, por supuesto, Jesucristo. Comprender lo que significa ser salvos por la sangre de Jesús, pregunto, ¿cómo puede ayudarnos a entrar en la clase de descanso que podemos tener en Jesús, sabiendo que somos salvos por la gracia y no por las obras? Salmo 95, 8 al 11. No endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. O sea que Salmos como Hebreos nos hablan de lo que debemos hacer hoy y citan el relato de la creación en el contexto donde se habla de la fidelidad de los israelitas y por lo tanto de su incapacidad para entrar en el reposo que Dios quería para ellos. De hecho, este salmo conecta la experiencia de Israel en el desierto con el reposo de Dios e incluye el juramento divino de que el Israel infiel no entraría en su reposo. Ese reposo originalmente asociado con la tierra prometida. Por supuesto, Israel entró a la tierra prometida, pero una nueva generación cruzó la frontera y con la ayuda de Dios tomó las fortalezas de la tierra y se estableció allí. Sin embargo, lo triste es que aunque entraron en el reposo terrenal, no encontraron el reposo ni entraron en el reposo de Dios. Es decir, muchos no experimentaron la realidad de la salvación en Jesús
porque su falta de fe se manifestó mediante una desobediencia flagrante. Aunque el descanso se relacionaba con la tierra, incluía más que solo el lugar donde vivía la gente, porque Hebreos 4 sugiere que quienes habían oído la promesa divina del verdadero descanso no entraron debido a su desobediencia. Por eso pregunto, ¿qué debía significar para nosotros ahora cuando escuchamos las palabras, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones? ¿Qué tiene de importante la palabra hoy? A fin de cuentas, en Salmos se la usa varias veces y se la usó miles de años atrás. Sin embargo, ¿por qué debería continuar siendo tan importante para nosotros el hoy como lo fue para quienes escucharon hace miles de años? Es obvio, la vida es frágil, amados. Josué no les dio descanso a Israel. Por consiguiente, dado que Dios no miente, debe haber otro descanso, un descanso pendiente para el pueblo de Dios. Este grupo no está conformado exclusivamente por creyentes judíos. Incluye a todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Por eso Gálatas capítulo 3 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermoso, hermano, aquí está la aplicación. Aquí se habla del pueblo de Dios, de su pueblo ahora. Observa las características del pueblo del pacto después de la cruz. Dice, ¿qué significa que no haya ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, en el contexto de lo que escribe Pablo? Es que los judíos consideran que el sábado es un pequeño precursor del Olam Haba, o sea, el mundo por venir. El reposo que se asemeja al sábado y que está pendiente para el pueblo de Dios, que refleja el descanso de Dios, el primer sábado de la historia de la tierra. Eso significa que podemos cesar de nuestras obras y confiar en que Él cumplirá su promesa de salvación a nuestro favor. No obstante los argumentos de algunos intérpretes, el contexto no respalda la sugerencia de que el mandamiento del sábado se había cumplido en el reposo de la salvación que Cristo logró, por lo que no es necesario que los cristianos obedezcan, no. Y aquí hago una pausa. Es más o menos como decir, si el presidente de mi país cumple las leyes, yo no tengo por qué cumplirlas. Eso es ridículo. Nos hace a nosotros más responsables. Si Él nos da el ejemplo, nosotros como ciudadanos tenemos que hacerlo. Así que ese argumento popular son excusas, no sirve, hermanos. El descanso definitivo que se nos promete mediante lo que Cristo hizo por nosotros no reemplaza el sábado bíblico, al contrario, lo enaltece. Porque el sábado representa justamente ese descanso en Cristo. En un mundo que valora mucho los autosuficientes, que valora el trabajo arduo y a los emprendedores, a veces descansar en Jesús y confiar en que su gracia es suficiente para salvarnos y transformarnos es a veces contracultural, no cuadra con la cultura. Es más, este planeta no es compatible con los principios de Dios. Por eso se requiere un nuevo nacimiento. ¿Cómo puedes ayudar a los demás a hallar descanso en Jesús cuando piensan que sus pecados han sido demasiado graves? Que su corazón no puede cambiar y que sus casos son verdaderamente desesperados. ¿Cómo podemos ayudar a alguien cuando no estamos convencidos de que Dios nos da el reposo del cual el sábado es el símbolo? ¿Qué referencia bíblica compartirías con esas personas que piensan así? Yo creo que compartiría 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bueno, finalizo con un par de citas inspiradas de mi autora favorita y unas preguntas de reflexión. No siempre estamos listos para venir a Jesús con nuestras pruebas y dificultades. A veces relatamos libremente nuestros problemas, confiándolos a oídos humanos, y compartimos nuestras aflicciones con los que no pueden ayudarnos, mientras que descuidamos el confiarle todo a Jesús, quien puede cambiar la tristeza en gozo y paz. La abnegación, el altruismo, le da gloria y victoria a la cruz. Las promesas de Dios son muy preciosas. Debemos estudiar su palabra si queremos conocer su voluntad. Las palabras inspiradas
Si se las estudia con cuidado y se las obedece en la práctica, guiará nuestros pies por una senda allanada por donde podamos caminar sin tropezar. Oh, si todos, pastores y el pueblo, llevaran sus cargas y perplejidades a Jesús, el cual espera para recibirlos y darles paz y descanso. Nunca abandonará a los que depositen su confianza en Él. Queridos jóvenes, podéis mirar hacia adelante con gozosa esperanza y expectación hacia el tiempo cuando el Señor, vuestro juez justo, confiese vuestro nombre ante el Padre y los santos ángeles. La mejor preparación que podéis tener para la segunda venida de Cristo es descansar con la fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida. Debéis creer en Cristo como en un Salvador personal. Hermosas citas, muy claras, llegan al corazón y llegan justamente a darle fuerza al tema que estamos dando. ¿Qué tiene de especial el día de reposo sabático que prefigura el descanso celestial de Dios para su pueblo? Tiene mucho, ¿verdad? Es decir, ¿cómo el descanso sabático nos da un anticipo de la eternidad? Es un anticipo, amados. Es una pequeña muestra, es un tipo de lo real, lo que Dios tiene. Expiación significa reconciliación e indica el camino de regreso a Dios. Piensa en esta importante declaración que se encuentra en Romanos 5:11. Nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, si alguien te pregunta, ¿qué significa estar reconciliado con Dios y qué diferencia marcó esta reconciliación en tu vida? ¿Qué responderías? ¿Cómo podemos evitar especializarnos en cosas secundarias en nuestra vida cristiana? ¿Qué nos mantiene enfocados en el cuadro completo que nos ofrece la palabra de Dios? Vuelve a reflexionar en todos los errores y la falta de fe que los hijos de Israel manifestaron en el desierto. Aunque los detalles de sus desafíos son diferentes de los nuestros, no estamos vagando por un vasto desierto. ¿Qué principios comunes existen? Fácilmente podemos caer en los mismos errores, ¿verdad? Y eso está para ayudarnos a comprender de que es posible no caer en lo mismo. Es decir, en nuestra experiencia cristiana, ¿cómo podríamos enfrentarnos a los mismos desafíos que ellos tuvieron y cómo podemos aprender de sus errores? Amados, Dios nos ayude a no repetir esta historia. Tenemos que estar listos, confiar y obedecer a Dios y avanzar confiados en lo que Él ha dicho. Pues la prueba de nuestro amor hacia Él es la obediencia. Acompáñame a orar. Padre Celestial, hemos visto la forma maravillosa como tú guías a tu pueblo. Los quisiste llevar al descanso. Entraron, tú cumpliste tu promesa, pero ellos no cumplieron en entrar en el verdadero descanso en sus corazones, el descanso en Dios. No queremos repetir esta triste experiencia, queremos que, ahora sí, poder entrar en reposo celestial por siempre. Ayúdanos a descansar en ti y en tus promesas. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado una vez más el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, repite conmigo, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Así es. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS y a Jesús nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga.